también. Entonces vamos a estar hablando de la oración. La oración del justo, dice la palabra del Señor, puede mucho. Pidan y se les dará, dijo el Señor. Pidan y se les dará. Cuando Mili y yo éramos jóvenes, no es que no somos jóvenes, no me mire así, todavía somos jóvenes, pero cuando éramos más jóvenes, comenzábamos nosotros en los caminos del Señor. Y yo recuerdo que nos costaba mucho a nosotros buscar de Dios, nos costaba orar al Señor. Costaba eso mucho. Estábamos comenzando y decíamos, bueno, mandábamos era un telegrama muchas veces. O sea que el telegrama es cortico. Aquí estoy. Señor, aquí estoy. Bendíceme, gracias. Y nos costaba orar, pero teníamos el deseo de orar. Los dos queríamos servir a Dios, tener comunión con Él, pero a veces, hermanos, la carne, o sea, esta naturaleza humana nos ganaba. Yo recuerdo que un día nos levantamos temprano, y dijimos, no, ahora sí nos vamos a levantar temprano. No sé cuántos de ustedes han dicho, no, vamos a empezar, vamos a ir a trabajar a las 7, nos vamos a levantar a las 5 de la mañana ahora todos los días, y vamos a orar, vamos a leer la palabra, y después desayunamos y hacemos todo lo demás. Vamos a tomar esa decisión. Nosotros hicimos eso. Queríamos agradar al Señor, dijimos tempranito por la mañana, fresquito, cuando todo está así calladito, que no hay nada, lo primero le vamos a dar la primicia al Señor. Vamos a orar. Y nada, y nos levantamos a orar esa mañana y estábamos nosotros ahí orando y estábamos arrodillados orando los dos. Y le digo yo, Mili, tengo que ir al baño. Le digo yo a ella, en medio de la oración tengo que ir al baño. Y voy al baño. Cuando yo voy al baño, Mili se queda orando. Y cuando yo regreso, ¿verdad? Que ella oye que yo vengo con mis pasos hacia el cuarto de nuevo para seguir orando con ella, yo me doy cuenta que ella se tira de la cama, ella se había acostado a dormir. Ella se tira de la cama y se pone de rodillas. Y entonces ahí arrodillada dice, Señor, bendice estos alimentos. Y yo cuando la miro le digo, pero ¿cuáles alimentos? Estamos aquí en el cuarto. Ay, no, sí, perdón, me dice. Ay, no, sí, perdón. Y yo le digo, pero, Mili, pero esas cosas nos pasan, hermano. Mire, nos ha pasado un sinnúmero de cosas a nosotros que, bueno, yo le cuento y ustedes se van a reír mucho. Y más que todo como es Mili. Mili me hace a mí mucho reír. Y entonces, pero queríamos, seguimos orando y en esa lucha, ¿no? Que tenemos todos, que queremos servir a Dios, queremos orar y a veces pues nos quedamos dormidos, estamos cansados por el trabajo y todo eso. Pero orar es un trabajo duro. ¿Cuántos de ustedes saben que eso es un trabajo duro? Es difícil orar. ¿Por qué? Porque es contrario a la voluntad humana. Es contrario. No sé si a alguno de ustedes le sucede lo mismo o le está pasando lo mismo que nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Desean orar, pero el cansancio, las ocupaciones de la vida, la falta de disciplina terminan alejándonos de tener esa comunión con Dios. Yo siempre digo que cuando nosotros obedecemos a Dios, aún cuando es difícil, terminamos nosotros siendo bendecidos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, el Señor nos dice que pidamos, que busquemos y que llamemos en oración y Él abrirá. En otras palabras, el Señor contestará, hermanos, nuestras oraciones. Vamos a leer, acompáñenme por favor, a Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Dice así la palabra del Señor.
Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la piden? Pidan, hermanos, y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Iglesia, buscar, llamar y pedir es una acción a la cual nuestro Señor Jesús nos invita a hacer para que recibamos respuesta a nuestras oraciones. El Señor nos invita a hacer todo esto para recibir respuesta a nuestras oraciones. Llamar, pedir, buscar. Pero Él responderá a nuestras oraciones si no hay obstáculos en nuestras vidas. O sea que si hay obstáculos en nuestras vidas, el Señor no responderá nuestras oraciones. Ahora, quitando los obstáculos en oración. Escuchen muy bien. Vamos a quitar los obstáculos en la oración. No quiere decir que todos tengamos estos obstáculos, pero alguno de nosotros tal vez tenga un obstáculo y por eso no recibe respuesta en la oración. Número 1, definitivamente el obstáculo primordial para no recibir respuestas a nuestras oraciones es el pecado que no hemos confesado a Dios, que no hemos pedido perdón. La palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados que han hecho, le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. El rey David dijo en el Salmo 66, 18, si observo iniquidad significa maldad. Si observo maldad en mi corazón, el Señor no me escuchará. O sea, si hay maldad, eso al final del día nosotros, y vamos a orar, y al final del día revisamos, o en la mañana, en cualquier momento, revisemos nuestros corazones a ver cómo están delante del Señor. Y si observamos que hay maldad, pidamos perdón al Señor y quitemos eso de nuestros corazones. Otro obstáculo para recibir respuesta es pedir con motivaciones equivocadas. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos, para gastarlos en sus placeres. A veces pedimos cosas para gastarlas en nuestros placeres, o sea, egoístas, cosas egoístas para gastarlas solamente en nuestros placeres. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense cómo debemos pedir, conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. Y esa es la oración que Él va a contestar. Otro obstáculo es, hermanos, alejarse de la palabra de Dios. Usted sabe que a veces no tenemos tiempo. No tengo tiempo, no tengo. Aquí hace falta, en este país hace falta mucho tiempo. Aquí los días deberían ser de 48 horas, no de 24. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente siempre dice, es que no tengo tiempo.
El domingo no puedo ir a la iglesia, es que no tengo tiempo, ¿verdad? Siempre vamos a sacar tiempo para lo más importante. Entonces no podemos alejarnos de la palabra de Dios. Porque el Señor dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Así como necesitamos comer, necesitamos la palabra de Dios para vivir. El cristiano que no lee la palabra de Dios se seca, que no ora se seca. Necesitamos la palabra de Dios. Proverbios 28:9 dice, al que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra de Dios, su oración es abominación. Porque se pierde, no sabe cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. También la falta de perdón es un obstáculo para recibir respuesta a la oración. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien. Fíjense que dice cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones o sus maldades. Tenemos que perdonar. Pastor, es difícil, sí, es difícil perdonar a veces, depende de lo que nos hayan hecho, ¿verdad que sí? Pero el Señor nos manda a perdonar. La vida cristiana es que no siento perdonar, no, es que el Señor nos manda a perdonar. Pastor, es que no deseo hacer lo bueno, pero no es que... Usted sabe que vivimos en una generación así, que es que si siento, hago las cosas, si no siento, no las hago. Pero la vida cristiana no es así. Si usted quiere ser bendecido, bendecida, usted debe obedecer la palabra de Dios. Y atrás viene la bendición. Hacer lo correcto es contrario a la voluntad humana. Pero cuando lo hacemos, somos bendecidos. El otro obstáculo es discordia matrimonial, cuando hay problemas entre los matrimonios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, ustedes maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Tal vez alguna de ustedes por ahí dijo, ay, mi esposo no vino. No oyó esto, mi esposo no vino, pero no se preocupe, está grabado ahí, ¿verdad? Está grabado. Y usted, espérate, oye lo que predicamos en la iglesia hoy. Oye lo que se predicó en la iglesia. Si tú quieres que Dios te oiga, tú tienes que tratarme como la flor que soy. Tienes que decirle así. Tienes que tratarme bien. ¿Ok? Para que tus oraciones, maridos, esposos, no tengan estorbo. Dice la palabra. ¿Ok? Dios quiere que nosotros tratemos a nuestra esposa, que las honremos, que las respetemos. Porque ellas son más frágiles que nosotros. No como hoy en día que dicen, no, la mujer es igual que el hombre. No, eso no es verdad. Eso es vivir en una mentira. La mujer no es igual que el hombre. Gracias a Dios que no es. Porque usted ve que la mujer tiene una gracia que no tiene el hombre. Ellas son amables, son tiernas, son diferentes. El hombre no. El hombre, tú les hablas y te conversan. El hombre no. El hombre, tú le hablas una cosa. ¿Cómo está el trabajo? Bien. ¿Cómo está todo? Bien. La mujer es diferente, ¿verdad? Así que nosotros debemos tratarlas, hermanos, con ese amor, con ese respeto y con ese cariño para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y por último es la incredulidad. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe
y que recompensa a los que lo buscan. Usted tiene que creer. El dudar de las promesas de Dios, de su carácter, es un insulto horrible a Dios. Yo entiendo que a veces tenemos sentimientos, pero a dudas en algunas cosas. Yo eso lo entiendo. Pero debemos eso vencerlo en oración, porque la duda no es de Dios. La duda es del enemigo, del diablo. La duda no es de Dios. Cuando dudemos, porque nos tira los dardos de la duda, a todos, a mí también. Pero debemos orar y decir: Señor, yo creo en ti, muéstrame, aclárame esto. Y lo que no comprenda te lo dejo a ti, Señor, y confío en ti, de que tú tienes un plan en mi vida. Y ese plan es perfecto, así yo lo vea torcido. Tu plan es perfecto. Amén. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: pero pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Así es el que duda, ¿verdad? Como una ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. No recibirá nada, porque duda. Pero ahora, lo bueno de todo, hermanos, es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si tenemos algo de todo esto que hemos hablado en nuestros corazones, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos de todo corazón, es borrón y cuenta nueva. Eso es lo hermoso de Dios. Él es un Dios de oportunidades, pero cuando nos arrepentimos de corazón y comenzamos de nuevo a hacer la voluntad de Dios. De esa manera somos limpiados y los canales espirituales se abren, o sea, la conexión con Dios se abre de nuevo y recibimos respuesta a nuestras oraciones. Hermanos, si el tener obstáculos en nuestras vidas, si el no tenerlos es importante para recibir respuesta a nuestras oraciones, también es importante saber que Dios nos dará lo que nos conviene, no lo que no nos conviene. Dios nos dará lo que nos conviene, no lo que no nos conviene. El versículo 11 dice: pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo piden? Nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se la pidan. Lo que nuestro Señor quiere decir, hermanos, que nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas y no dañinas a nuestros hijos. Ninguno de nosotros le damos cosas dañinas a nuestros hijos. Le damos cosas buenas siempre. Nuestro Padre Celestial, no siendo malo, es infinitamente más bondadoso que nosotros. Por tanto, ¿cuánto más Él no nos dará a nosotros cosas buenas? Cuando se las pedimos, Él nos dará cosas buenas. Pero Dios siempre no dice que sí. Algunas veces el Señor dice que no, y algunas veces dice espera, y esa es la peor, ¿verdad? Tú quieres que te diga sí o no, pero esperar es lo peor. ¿A cuántos les gusta esperar? A ninguno, ¿verdad? Y menos en la generación microondas o microwave que vivimos, que queremos las cosas rápido. A nadie nos gusta esperar, pero el Señor así es. Él nos contesta sí, no o espera. Así que, al igual que nosotros, como somos nosotros con nuestros hijos pequeños, de la misma manera es nuestro Dios con nosotros. Él no nos va a contestar oraciones que Él sabe que no nos convienen, que nos van a hacer daño. ¿Por qué? Porque Dios, Él puede mirar
más allá de nosotros. Yo hoy en día le doy gracias a Dios que no me haya contestado oraciones que yo le pedí en el pasado. Yo digo, gracias, Señor, porque no me dijiste que sí. Porque si me hubiese dicho que sí, ¿dónde estuviera yo ahora? Tal vez bien enfermo, tal vez bien mal. Pero Él no me respondió. Entonces, cuando usted ore al Señor y el Señor le diga no, acéptelo, porque es para usted, para su bien. Cuando le diga que sí, alégrese, dele gracias y camine, porque sabe que Dios está obrando y le está abriendo la puerta. Camine con confianza. Pero cuando el Señor le diga espere, espera, porque todavía no estás listo. Y tú dices, no, pero es que ya yo me preparé, ya yo estudié, ya yo hice esto y esto. Sí, pero hay personas, tú estás listo, pero hay personas que están involucradas en eso que tú tienes que hacer, en ese negocio o en ese emprendimiento que vas a hacer, y esas personas no están listas todavía. Dios está tratando con ellas. No es el momento. Así que espera. Espera hasta que Dios te abra esa puerta. Un último punto, pero no menos importante, hermanos, es la perseverancia en la oración. La perseverancia. Usted sabe que a veces nosotros oramos y oramos un día, pero al otro día no oramos por eso. No, el Señor nos dice que perseveremos en la oración. Seamos insistentes en lo que nosotros queremos. Martín Lutero dijo en una ocasión, tengo tanto que hacer que pasaré las primeras 3 horas en oración. Martín Lutero era un teólogo, ustedes saben que él fue el reformador de la iglesia en el siglo XVI. Y él tenía que hacer muchas cosas, pero muchas. Yo estoy seguro que estaba más ocupado que cualquiera de nosotros. Pero él decía, tengo tanto que hacer, que las primeras 3 horas las voy a pasar en oración. Fíjese lo importante de la oración. El Señor le dijo a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. Oren para que no caigan en tentación. Mire, hermanos, el diablo no le teme a que usted cante bonito. Te puede cantar bellísimo. El diablo no le teme a eso. Él no le teme a que usted sea una buena persona, que trabaje mucho en la iglesia, que dé mucho dinero a obras benéficas. Todas esas cosas son buenas. Pero no atacan directamente el reino de las tinieblas. Lo que ataca y desarma el reino de Satanás es un hombre o una mujer que se ata a la palabra de Dios y se desgasta sus rodillas en oración. Esa persona hace temblar al infierno. Las almas perdidas, hermanos, son libertadas y salvadas con hombres y mujeres que se dedican a la oración. Lo único que puede libertar a los perdidos, usted que ora tanto por sus hijos, por su familia, déjeme decirle algo antes de irme. Lo único que puede libertar a los perdidos es la oración y la palabra de Dios correctamente predicada. La atadura demoníaca de las personas principalmente en sus mentes. Mucha gente dice, no, está poseído, está atado por el diablo. Y le oran y le imponen las manos y todo eso. Hermano, mire, la atadura demoníaca más grande que tiene la gente es en sus mentes, su manera de pensar. Y solo el poder de Dios a través de un pueblo que ora y predica el evangelio bíblico podrá hacerlos libres. Ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. En un pueblo que ora, que toma por prioridad la oración, la palabra de Dios, el ayuno y busca incansablemente eso, hermano. Preocúpese primeramente por las cosas de Dios, que Dios se va a encargar de las suyas. El Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas.
Pero nosotros hacemos al revés, buscamos todas las cosas primero y entonces de último al Señor, muchos de nosotros, ¿no? Y debemos hacerlo al revés, buscar primeramente a Dios y todo lo demás nos será añadido. Obedezcamos al Señor de todo corazón. En una ocasión, el entrenador de fútbol de los Dallas Cowboys dice que él entró, ellos habían perdido el juego de fútbol, el entrenador, un jugador de fútbol americano. Dice que entró al vestíbulo donde estaban los muchachos después del juego. Y él les dijo, señores, yo les dije a ustedes lo que tenían que hacer. Y ustedes perdieron porque no lo hicieron. Yo les dije cómo ustedes iban a jugar, les di las estrategias, les dije lo que tenían que hacer, pero ustedes perdieron porque no hicieron lo que yo les dije. Y eso es lo mismo, hermanos, que sucede en la vida cristiana. Si no hacemos lo que Dios nos dice, seremos derrotados en todo lo que nosotros hacemos. En la obediencia hay bendición, en la desobediencia hay maldición. Su mandamiento es perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Primera de Tesalonicenses dice en el capítulo 5, versículo 17, oren sin cesar. Pastor, pero entonces ¿cómo hago? ¿Será que no trabajo? No como, no. Hermano, no. Orar sin cesar significa tener a Dios presente en todo momento en donde nosotros, por supuesto que es apartarse, ¿verdad? En oración para Él, pero es tener conciencia de Él en todo lo que hacemos. Estoy haciendo esto, trabajando, Señor, gloria a ti, alabando en nuestras mentes, líbrame de salva a esta persona. Hay tanto por qué orar. Hay tanto por qué orar. Y necesitamos hacerlo. Tal vez muchas cosas en este mundo no suceden porque los hijos de Dios no oran. Entendemos, hermanos, que uno de los atributos de Dios es que Él es soberano. Esto significa que Él hace lo que Él quiere. Es verdad, Él hace lo que Él quiere, pero esto no anula la responsabilidad humana. En especial la responsabilidad, hermanos, que nosotros tenemos como sus hijos. Tenemos el privilegio y el deber de ser colaboradores de Dios en su plan de salvar a otros en este mundo. Tenemos ese privilegio. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 18 y 20 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice? Nos dio. ¿A quién? A nosotros como iglesia. ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado. ¿A quién le encomendó? A nosotros. Nos ha encomendado. ¿Qué nos ha encomendado a nosotros? La palabra de la reconciliación. ¿Qué es la palabra de la reconciliación? Este evangelio que nosotros predicamos. Nos lo ha encomendado a nosotros como iglesia. Por tanto, hermanos, sigue diciendo, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje. Y si tú estás aquí en esta mañana y no estás reconciliado con Dios, te decimos, reconcíliate con Dios. ¿Cómo hago eso, pastor? ¿Cómo hago eso? Entrega tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégate completamente a Él. Y pon la fe en Jesucristo para salvación. Y verás que tu vida cambia completamente. No solamente aquí, sino que el Señor te da un nuevo destino. Aleluya. No serás condenado con el mundo, sino que irás a la presencia de Dios.
Hay algo extremadamente importante que necesitamos saber. Dios no escucha las oraciones de los que no son sus hijos. Él solo escucha las oraciones de sus hijos y cuando éstos están caminando rectos en sus caminos. Juan capítulo 9, versículo 31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Una vida de pecado, hermanos, nos separa de Dios. Cuando una persona vive constantemente en pecado y no se aparta de él, Dios aborrece su oración. La única oración que Dios escucha o que Dios escuchará de los que no son sus hijos es la oración de arrepentimiento de pecados y de su entrega a Jesucristo como Salvador. Esa es la oración que Él va a escuchar primero. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos el privilegio de acercarnos a Dios porque tenemos una relación con Él. Pero si tú tienes duda en este momento de que cuando cierres tus ojos aquí en la tierra, no los vas a abrir en el cielo, sino que te vas a perder. Es más, te voy a hacer la pregunta más fácil. ¿Estás seguro, segura de que cuando usted parta, muera, porque todos vamos a morir, usted va a entrar a la presencia de Dios? ¿Tiene esa seguridad? ¿Estás seguro completamente de eso? Que si hoy cierra los ojos en esta tierra, usted los va a abrir en la presencia de Dios. Esa es la pregunta más grande que un ser humano tiene que hacerse, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se habría perdido. Y si usted no tiene seguridad de esa salvación, usted va a abrir los ojos en el mismo infierno. Y después que usted muere, mire, no hay misa, no hay oraciones, no hay nada que te saque de ahí, porque usted ha escuchado el evangelio de la verdad. Usted ha escuchado la predicación poderosa del evangelio y usted no se ha arrepentido de sus pecados. El Señor le ha dado la oportunidad y usted ha rechazado al Hijo de Dios. Así que hoy es el día de salvación. Si estás ahí sentado o en línea donde quiera que estés y no le has dado tu corazón a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pon la fe en Jesucristo para salvación. Hoy Él puede cambiar tu destino. Incline su rostro allí donde usted está y vamos a orar. Y en línea también, si está allá, incline su rostro y vamos a orar. Entregue su vida al Señor. Hoy es el día de salvación. Si no tiene seguridad, asegúrese hoy. Asegúrese hoy de que usted está en Cristo. Padre, te pido perdón por todo pecado que he cometido. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento en este momento de todo el mal que he hecho. He andado fuera de tus caminos, en religiones falsas, buscándote por otras partes. Pero hoy he escuchado el evangelio de la cruz. Hoy he escuchado, Señor amado, que tú viniste a este mundo. Moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día con poder para darme vida eterna. Creo eso en mi corazón y te pido que me perdones, que laves mis pecados con tu sangre preciosa y me hagas el hijo, la hija que tú quieres que sea. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted hizo esa oración de todo corazón, usted ahora se constituye un hijo, una hija de Dios. Pero déjeme decirle algo, ese apenas es el comienzo. Usted necesita crecer, conocer a su Salvador. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis. Si usted hizo esa oración de todo corazón, el fruto es que usted empieza a desear leer la palabra de Dios.
Usted empieza a desear apartarse de esa vida que está llevando en pecado. Usted empieza a desear estar en comunión, venir a la iglesia, orar, buscar a Dios de todo corazón. Esos son los frutos. Esos son los frutos. Y Dios quiere que usted lo busque de todo corazón. Yo tomé esa decisión hace 20 y pico de años y no me arrepiento. Le doy gracias al Señor por haberme salvado. Aquellas cosas que usted, estoy hablando con alguien en este momento, no sé con quién, pero aquellas cosas que usted valora, el Señor dijo, donde esté tu corazón, allí donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. ¿A dónde está tu tesoro? Hay cosas de este mundo que usted las valora más. Te dice, yo amo a Dios, pero con sus hechos lo niega. Si usted pone primero cualquier otra cosa antes que a Dios, Dios está de último lugar en su vida. Él todavía no es su primer amor. Haga del Señor su primer amor. Su primer amor. Gloria a Dios. Amén. Quiero orar en este momento por aquellas personas que están flojas en la oración, que tienen luchas igual que yo para orar, pero que se han dado cuenta hoy que tienen que orar porque nos manda el Señor a orar y necesitamos orar como iglesia si queremos ver los milagros de Dios, cambiar las vidas, ver una transformación. No se guíen mucho por la cantidad de gente en la iglesia, hermano. Lo importante es una vida rendida a Él totalmente. Eso es lo más importante. Amén. Queremos ver la iglesia llena, sí, pero ese no es nuestro trabajo, llenarla. Nuestro trabajo es predicar el evangelio y orar para que el Señor salve las vidas completamente y las transforme. Aleluya. Amén. Oremos para que el Señor nos dé una pasión por la oración. Que no pase un día sin que nosotros nos arrodillemos, nos sentemos como usted ore, pero que oremos. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de orar. Entendemos que es un deber, una ordenanza tuya. Te pedimos que nos dé fuerza para buscarte en oración, para negarnos de esta carne, para negarnos al mundo. Ayúdanos, Señor. Queremos buscarte, ser transformados por el poder de tu palabra. Haznos personas devotas a ti, Señor. Que te pongamos de primer lugar en todo. Y que podamos seguir adelante en todo lo que tú has marcado en nuestras vidas. Llámanos de madrugada a orar. Búscanos, Señor, de noche, a cualquier hora, Padre mío, que te busquemos en espíritu y en verdad. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.